Soy Darío Roldán. Antes que nada, quiero agradecer a Claudia Cid haberme invitado a compartir con ustedes este texto que escribí sobre mi experiencia con el ACV. Lo he titulado Mi ACV, una visión íntima. Por razones que ustedes seguramente van a comprender, voy a leer este texto de la mejor manera posible. El 8 de julio del 2013 desayunaba en Ramsay. Me sentí raro, pagué y fui al auto. Con las llaves en la mano, quise abrir la puerta pero no pude. Pensé que si daba una vuelta a la manzana, podría hacerlo. Cuando volví, la misma impotencia. Persistí, di una segunda vuelta a la manzana y cuando volví, apreté el botón de la llave y la puerta se abrió. Manejé las 10 cuadras que me separaban de la universidad. Abrí mi oficina, me senté frente a la computadora, sabía que tenía que poner la clave. No fue que no la recordara, simplemente no supe cómo hacerlo. Sonó el teléfono. Paula, una investigadora que dirigía en ese momento en el CONICET, me preguntó si podía pasar por mi oficina para que firmara unos documentos. Cuando llegó, se dio cuenta de que algo raro pasaba. Cuando empecé a firmar el informe, firmé donde decía lugar y fecha, firmé donde decía firma y firmé donde no decía nada. Me tomó por el brazo y me dijo, venga, lo llevo a Fleni. Acepté. Supe que me pasaba algo, la verdad que no lo sé. Tomamos un taxi. Al llegar a Fleni insistí en pagar el viaje. Fue la última decisión que tomé durante mucho tiempo. Algunas horas después estoy en una cama rodeado de médicos. No sé muy bien qué pasa, no estoy ansioso, no tengo miedo, no estoy angustiado. En un momento veo a María Marta, mi mujer, que me mira desde lejos. Le guiño un ojo, o creo haberlo hecho, para decirle, está bien, está todo bien, no te preocupes. No fue ni el último ni el primer error grave de apreciación que cometí. Luego me trasladaron a una habitación. Estaba sumergido en una suerte de tiempo plano, sin densidad, sin consistencia. No recuerdo haber tenido ninguna capacidad reflexiva o autorreflexiva. Sí recuerdo el interrogatorio de los neurólogos. ¿Sabe qué es esto?, me preguntaban y me mostraban una lapicera, un par de anteojos o un reloj. Sí, contestaba. ¿Para qué sirve? Y yo hacía una mímica para cada una de estas cosas. Y luego venía la pregunta final. ¿Cómo se dice? No es que yo no supiera en mi mente que me preguntaban por un reloj, por una lapicera o por un anteojo. Lo sabía perfectamente, solo que no podía decirlo. Padecía una afasia, que todavía me acompaña, más o menos visible para los otros, coquetea conmigo solo para que no la olvide. Pero yo sé que permanecerá siempre como un recuerdo inextinguible del desgarro. Estuve en esa habitación 4 días. Ustedes se preguntarán, ¿qué tuve? Según la epicrisis, tuve un ACV isquémico, cito, en territorio de carótida interna izquierda, secundario a disección de carótida interna izquierda, acompañado por una afasia severa mixta, es decir, no podía responder a comandos, no podía hablar, no podía escribir, no podía leer. Sufrir un ACV constituye una experiencia traumática, todos lo sabemos. Produce un profundo desajuste emocional. Algunas de sus secuelas son permanentes. Sin embargo, uno se equivocaría si concluyera que es solo una pérdida. Para mí, mi ACV fue una oportunidad inesperada para reorientar impulsos.
Mi ACB ha sido un pedagogo. Me doy cuenta de que esta es una frase provocadora y por lo tanto se impone una aclaración. Muchas personas han padecido distintas formas de ACV y por distintas razones, neurológicas, médicas, por ignorancia acerca de cómo actuar, por la demora en actuar a tiempo, por la distancia a los hospitales, tantas otras razones. Sufrieron y sufren secuelas inenarrables. No digo entonces la necedad de que en esos casos el ACV es un pedagogo, no. Solo quiero resaltar que en algunos casos el ACV es una oportunidad, o como ha dicho la neuróloga Jill Taylor, puede devenir un acto de lucidez. Quiero testimoniar que en mi experiencia ese acto de lucidez fue posible a través de un trabajo sobre mí mismo, mediante un proceso de reflexión y de recuperación de la palabra. Observen qué gran paradoja. Recuperarse de una afasia requiere de la palabra. El camino que se inicia luego del ACV requiere distinguir entre dos compañeras que se mezclan, pero que es conveniente separar: el dolor y el sufrimiento. El traumatismo produce dolor, pero es posible dejar de sufrir a través de un proceso de introspección y de las reformulaciones a las que ese proceso nos conduce. Esta tarea implica inscribir la herida en una historia. Cito a Jill Taylor otra vez: experimentar dolor no se elige, pero sufrir es una decisión cognitiva. Convertir una desgracia en una experiencia vital, narrándola, constituye una tarea que para todos nosotros es tan ineludible como inacabable. El ACV constituye una herida y por lo tanto debe ser restaurada. Pero ¿cómo restaurarla? ¿Cómo convivir con ella? Al principio mi recuperación resultó de una suerte de autorrecuperación. No de una autorrecuperación mía, sino de una autorrecuperación de mi cerebro, como si la naturaleza, o no sé qué, hubiese decidido restaurarse, como si liberado el coágulo y retomado el flujo sanguíneo, las cosas simplemente hubieran decidido restaurarse. Más allá de esta autorrecuperación, podemos llamar al resto de ese proceso con un nombre a la moda: resiliencia. ¿Pero qué es la resiliencia? El neurólogo Boris Cyrulnik la ha definido así: retomar un nuevo desarrollo luego de una agonía psíquica traumática. Quisiera descomponer esta intensa y penetrante frase. Por un lado, el reconocimiento de que existe una agonía psíquica traumática. Por el otro, la idea de que hay un nuevo desarrollo, y esto para mí es fundamental. Y finalmente, la noción de retomar algo perdido, pero que debido al reconocimiento de lo nuevo, ya no será igual. Este es un aspecto que encuentro fundamental. Esta fantástica definición nos advierte que no debemos ceder a una ilusión. ¿A qué ilusión? La ilusión de querer volver a ser lo que habíamos sido antes del ACV. Esta ilusión, y creo que entender esto es imprescindible, no es más que eso, es una ilusión, o aún peor, es una trampa. Es imperativo no alimentar la ilusión ni caer en la trampa de recuperarse. Ya no volveremos a ser lo que fuimos. Veamos un poco más de cerca la resiliencia.
Como ya sugerí, citando a Cyrulnik, la resiliencia no supone recuperarse como si no hubiera pasado nada. Es fácil imaginar varias vías para superar el trauma. El hedonismo, es decir, la búsqueda del placer, el carpe diem, vivir hoy como si fuera el último día. También el estoicismo, es decir, dedicar la vida a hacer todo lo que debió haber sido hecho para evitar el ACV, es decir, la vida sana, el ejercicio, la dieta, etc. O la resignación, ya no hay nada que hacer, solo queda aguantar. Alejado del hedonismo, alejado del estoicismo, alejado de la resignación, mi impresión es que solo es posible, cito otra vez a Cyrulnik, retomar un nuevo desarrollo luego de una agonía psíquica traumática a través de un proceso de introspección. Pero las cosas no son simples. No sabemos ni cuándo empieza la resiliencia, ni cuándo termina. ¿Cuándo comienza? No lo puedo decir. Cuando uno está internado, cuando uno vuelve a su casa, al mes. Yo no lo sé. Quizá los neurólogos podrían aclarárnoslo. Sí creo que la resiliencia posee una dinámica propia, incontrolable, imprevisible. Uno no es libre de elegir qué recuperar, ni cómo hacerlo o cuándo hacerlo. La dinámica vital que impulsa la resiliencia es indiferente a los deseos del resiliente. Al principio y durante un cierto tiempo, uno está indisponible para con uno mismo. De hecho, está inscripto en voluntades ajenas. Por otro lado, luego del trauma, el cerebro ya no es el mismo, ni psíquica ni anatómicamente. Las neuronas que mueren con el ACV no se reproducen. Su función se pierde, a menos que otras neuronas acepten desempeñar un nuevo cometido. El cerebro posee, dicen, una plasticidad especial, pero no es cierto que no haya una falta. La pérdida es irreparable. Entre el incierto punto de partida y el ignoto punto de llegada, lo que hay es tiempo. Las primeras semanas confusas discurren como si uno estuviera despojado de los parámetros del tiempo. Uno parece estar en una especie de estado crepuscular de la conciencia. La referencia al tiempo es externa, proviene de la familia y de los médicos, que se empeñan en traducir el tiempo en resultados. Es un periodo complicado, poblado de controles de RIN, de tomografías, de ecografías, de resonancias. También es un tiempo poblado por distintos tipos de tests en los que los fonoaudiólogos buscan convencer a las neuronas sobrevivientes de que acepten hacer nuevas conexiones para las que no estaban diseñadas, de modo de poder adquirir a capacidades nuevas y progresiva e imperceptiblemente hacer el milagro de recuperar, de volver a producir la palabra. Recuerdo estar frente a un médico que tenía varios cartones en los que había dibujados animales de granja a los que yo tenía que nombrar. Estoy seguro de que la mayor parte de ustedes los recuerda. Sin poder contestar, impotente, adquiría conciencia de la ausencia de información que alguna vez había estado disponible y que ya no lo estaba. ¿Cómo puede ser, me decía, cómo puede ser que no pueda nombrar a una liebre, yo que antes leía a Hegel? Fue un fantástico logro pedir en un bar un cortado en jarrito mitad y mitad. Al principio,
Si empezaba por un cortado, mitad y mitad se me escapaba. Si me esforzaba por retener mitad y mitad, se me escapaba el jarrito. Jamás pensé que poder pedir un cortado en jarrito, mitad y mitad, me produciría tanta satisfacción. Los avances, todos lo sabemos, son imperceptibles. No recuerdo un día haber dicho, ahora puedo decir frases cortas. Sí recuerdo la escuelita. Mi mujer me ayudaba a leer artículos cortos del diario y con gran paciencia me incitaba para que progresara. Comenzar a dar clases, en mi caso, fue muy importante. Me llevó 1 año y medio poder hacerlo. Durante un tiempo, cuando tenía dificultades para encontrar una palabra, les decía a mis estudiantes, ustedes tienen que comprender que las palabras están en libertad en mi cerebro y a veces simplemente no quieren venir. Ese largo proceso se acompañó por un doble extrañamiento, natural y social. En Rincón Chico, un pequeño campo a 1 hora de Buenos Aires, en Villa Elisa, 2 encantadores jóvenes animan la escuela de equitación criolla. Concurro allí todos los domingos. El extrañamiento natural remite al contacto semanal con el ciclo de la naturaleza. En primer lugar, allí la experiencia de los ciclos vitales se presenta sin preaviso y en su pura inmediatez. Las cosas nacen y mueren sin avisar. En segundo lugar, y mucho más importante, implica también la gestión del miedo. Andar a caballo implica adquirir habilidades, pero también comporta el riesgo de caerse y por lo tanto reclama concentración y sobre todo gestionar el miedo al imprevisto. Gestionar ese miedo, como cualquier otro, constituye una enseñanza que puede trasladarse a cualquier experiencia, entre ellas a la del temor de no encontrar una palabra, al desasosiego por extraviar el hilo de una frase o de una idea, de olvidar qué decir, etc. Allí también la experiencia de extrañamiento social fue muy relevante. Formo parte de un grupo que se llama Pasados de Avena, si nos vieran de perfil sabrían por qué, constituido por extraordinarias personas. La sociabilidad difiere llamativamente de la universitaria, que es mi ámbito de pertenencia. Durante muchos años almorcé con amigos y colegas, historiadores, sociólogos, politólogos de la universidad. La conversación discurría siempre, sobre lo público. Se trataba de una conversación tan exigente como asombrosa. Sin embargo, salvo excepciones, la vida privada estaba ausente. Al contrario, en Rincón Chico, la conversación excluye explícitamente la política y se ordena sobre alazanes, zainos, bayos, es decir, pelajes, sobre la vida familiar, sobre las formas de la cercanía. Igualmente precisa, exige un nuevo vocabulario y convoca preocupaciones disímiles. La diversidad de las prácticas conversacionales contribuyó enormemente para diversificar habilidades y relaciones. La resiliencia también se nutre de la diversidad. He querido transmitirles un pequeño aspecto de la experiencia subjetiva de mi resiliencia. No pretendí ninguna objetividad, solo quise testimoniar una parte del trabajo que permite desatar impulsos. El impulso de reencontrar las palabras para decir las cosas. Esa tarea estuvo despojada de cualquier componente sacrificial. Un día descubrí
que había hecho las paces con mi ACV y le dediqué un artículo. Al hacerlo, integraba mi ACV a mi historia. No lo superaba, no me deshacía de él, lo integraba. En Resiliencia, que es un libro, las autoras han ilustrado la resiliencia con una metáfora que encuentro extraordinariamente justa: la imagen de un vitral. El ACV rompe el vidrio. La resiliencia permite reconstruirlo bajo la forma de un vitral. Es decir, no se trata de la recuperación del todo sin fisuras, sino de algo nuevo, pero que tiene un pasado. Esa tarea requiere que elaboremos el material con el cual seremos capaces de reunir las partes rotas para ensamblar nuestro vitral, el vitral de nosotros mismos. En ese proceso, mi ACV fue un pedagogo. Espero que la resiliencia y la recuperación de todos ustedes mejore cada día un poquito más. Muchas gracias.